Hoy en este vídeo voy a iluminar un terreno que a muchos les resulta oscuro y lo voy a hacer con una luz que estoy seguro que nunca antes te han mostrado. Verás, vengo a hablarte de la depresión y de esa apatía que deja a quienes la sufren sin fuerzas. Pero no vengo a hablarte de la tristeza y tampoco de la falta de voluntad, porque eso sería como quedarse en la cáscara de la información o en lo que se ve por fuera. Verás, no. Tú imagínate que tienes un coche eléctrico de última generación, una auténtica joya de la ingeniería. Entras en tu coche, te sientas al volante, arrancas el motor, pisas el acelerador a fondo porque tienes prisa. Tienes que llegar a un lugar importante donde te están esperando, pero el coche no se mueve ni un milímetro. Y tú miras el cuadro de mando y ahí está la cruda realidad. La batería de tu coche está al 1%. Y tú le llamarías perezoso a tu coche, le gritarías que ¿qué te pasa? ¿Que no tienes ganas de viajar? Evidentemente no lo harías. Y no lo harías porque simplemente el coche tú sabes que no tiene la energía física necesaria para convertir tu intención de ir en movimiento. Pues bien, quiero que sepas que al cerebro de quien sufre depresión o apatía le pasa exactamente lo mismo de lo que has experimentado con tu coche. Durante décadas, la medicina nos ha contado el cuento de que la depresión es un desequilibrio químico, que te falta una pieza llamada serotonina y que con un parche químico, una pastillita, se arregla todo. Pero hoy sabemos que eso es lo mismo que intentar arreglar un coche sin batería echándole un poco de ambientador nuevo en el retrovisor. Esa es la comparación. Y el problema real es mucho más profundo que la falta de serotonina. Es un apagón real en la central eléctrica personal de quien lo sufre. Y esto es importante que lo entiendas bien. La depresión no es un estado de ánimo, es un déficit termodinámico. Es decir, tu cuerpo ha decidido que no tiene energía suficiente para mantener todas las luces encendidas y ha empezado a cortar el suministro de los departamentos interiores que él considera que son lujos. Y como ejemplo, la alegría, la motivación o el entusiasmo. El sistema ha entrado en un modo de ahorro de energía forzado, en una especie de huelga de celo biológica, porque su batería celular está bajo mínimos. Y para que entiendas por qué te digo que tu tristeza o la tristeza del que sufre esta situación tiene un voltaje, tengo que presentarte a dos hombres que están realmente dándole la vuelta a la ciencia oficial. Por un lado, me gustaría que conocieras al doctor Chris Palmer. Chris es profesor en la Facultad de Medicina de Harvard y dirige el departamento de posgrado del Hospital McLean. Pero mucho más allá que todos estos títulos suyos y méritos, Chris es un psiquiatra que se ha pasado décadas recetando pastillas que a menudo solo servían para dormir el síntoma. Y él se sentía frustrado porque veía que sus pacientes no sanaban de verdad y los veía que lo único que conseguía que hicieran fuera sobrevivir. Hasta que un día decidió dejar de mirar los libros de psicología y empezó a mirar a ver qué pasaba con el combustible del cerebro. Y ahí es donde entra en juego mi otro gran referente, una figura
que para mí es casi como un héroe de la ciencia, el doctor Douglas Wallace. Douglas no es solo un científico, es un visionario que se atrevió a cuestionar el dogma central de la biología moderna cuando nadie más lo hacía. Tú imagínatelo, hace más de 40 años, cuando toda la comunidad científica estaba absolutamente obsesionada con el núcleo de la célula y todos estaban convencidos de que allí, en esos 23 pares de cromosomas que nos dan nuestros padres, estaba escrita de forma inevitable nuestra condena o nuestra salvación. Pero Wallace decidió mirar hacia otro lado y se fijó en esos miles de pequeños motores que viven fuera del núcleo y descubrió algo que cambió por completo la historia de la medicina. Él descubrió que estas estructuras tienen, cada una de ellas, su propio ADN. Es decir, y porque me entiendas, descubrió que tienen un material genético independiente, una especie de manual de instrucciones propio y privado que cada uno de nosotros heredamos exclusivamente de nuestras madres. Este descubrimiento le permitió a Wallace entender que somos ante todo un flujo constante de energía. Y a través de sus décadas de investigación en instituciones de élite como el Hospital Infantil de Filadelfia, Wallace demostró que la medicina llevaba más de un siglo cometiendo un error de enfoque garrafal. Mientras el sistema oficial se empeñaba en el modelo anatómico, es decir, en buscar obsesivamente qué pieza del coche se ha roto, si es el corazón, el hígado o el cerebro, Wallace lo que hizo fue proponernos el modelo bioenergético. Y él lo que nos dice con su teoría es que si la producción de energía en esos pequeños motores cae apenas un poco por debajo de un nivel crítico, el órgano más exigente de tu cuerpo será el primero en dar señales de fallo. Y como ya sabes, tu cerebro es el consumidor de energía más voraz que tienes. Por eso, Wallace sostiene con firmeza que el 90% de las enfermedades que hoy nos asustan, desde el Alzheimer hasta esa apatía gris que es posible que te tenga atrapado en el sofá, no nacen de una mala jugada de tus genes nucleares, sino de una central eléctrica que ha perdido la potencia necesaria para mantener encendida la luz de tu conciencia. Ahora, y por hacerlo un poco más ameno, me gustaría que te imaginaras a estos dos genios, Palmer y Wallace, encontrándose aquí, en mi laboratorio. Y tú, imagínate a Palmer con esa mirada de quien tiene toda una vida recorrida y ha visto mucho sufrimiento humano en Harvard, diciéndole a su amigo Wallace: Douglas, mis pacientes están apagados. Y no es que no quieran, es que no pueden, porque han perdido ese brillo en los ojos, esa chispa que te hace saltar de la cama. ¿Qué hay que hacer? Y Wallace le responde con la calma de quien ha encontrado la raíz de todo y le dice: mira, Chris, es que sus pilas están fallando. Lo que tú llamas depresión, dice Wallace, yo lo llamo falta de flujo de electrones. Muy sencillo, si el voltaje cae, la mente se apaga. Y atención a esto, la mente se apaga. Pero, ¿qué es exactamente lo que se apaga? ¿Dónde están esas pilas de las que habla Wallace? Y para entenderlo,
tenemos que bajar al nivel más profundo de nuestra biología. Y aquí quiero que visualices esto conmigo. Verás, dentro de cada una de nuestras células, de cada una de tus células, hay unas estructuras pequeñitas, muy pequeñas, que en los libros de texto las llamamos mitocondrias. Y piensa en ellas como en miles de pequeñas dinamos, de ese tipo como los que llevan las bicicletas en la rueda para encender la luz. Y su único trabajo en este mundo es fabricar la moneda con la que tú después podrás comprar cada segundo de tu vida, es decir, fabricar el ATP. Si tienes miles de estas dinamos girando a pleno rendimiento en cada una de tus neuronas, tu mente brilla. Pero si esas pequeñas pilas se ensucian, tu voltaje cae. Y aquí es donde entra el concepto de la cocina fría. Piensa en tu cerebro como si fuera la cocina de un gran restaurante. La alegría o la serenidad son los platos exquisitos que el chef quiere preparar. Pero para cocinar es evidente que necesitas fuego. Y el fuego es ese ATP. Si no hay fuego en los fogones, da igual que tengas los mejores ingredientes del mundo, porque no podrás cocinar la alegría en una cocina fría. Y aquí viene un concepto que quizá te llamará la atención. Resulta que la tristeza tiene un voltaje físico que podemos medir. En este campo, la ingeniería de tu cuerpo nos da una lección de física que es absolutamente alucinante. Porque, verás, tú podrías decirme, José María, si mis pilas están al 1%, ¿cómo voy a moverme para cargarlas? Esto es un círculo vicioso. Pues bien, aquí entra en juego un fenómeno que en ingeniería llamamos piezoelectricidad. Los huesos en tu cuerpo no son solo vigas de soporte. Estos huesos están hechos de unos cristales que se llaman hidroxiapatita. Y estos cristales tienen una propiedad mágica. Cuando los presionas, cuando los estrujas mecánicamente al caminar o al moverte, resulta que generan un voltaje eléctrico de forma automática. Y esto es muy interesante porque si lo piensas con calma, te darás cuenta que rompe el mito de voy a esperar a tener ganas. Me refiero a ese famoso dicho que mucha gente habremos usado o habremos oído, el de no camino porque no tengo energía. Y la realidad es que tú generas energía porque caminas. Pues bien, al poner el pie en el suelo, la presión sobre tus huesos actúa como el clic de un encendedor de cocina. El chispazo piezoeléctrico que se produce es el que envía la señal de despertar a tus mitocondrias para que salgan de la inactividad. Y esto es una realidad que para la física es casi un principio. El movimiento es el que genera la corriente y no al revés. Cada uno de nosotros somos una linterna de dinamo. Si no giramos la manivela, no producimos luz. Y una vez que hemos llegado aquí, ahora tengo que presentarte un concepto que es vital para que comprendas que para poder recuperar tu soberanía tienes que conocerlo, el RH2. Y este RH2 nació en uno de los laboratorios de bioquímica más rigurosos de principios del siglo XX, y el hombre que estaba detrás de esta medida fue el bioquímico estadounidense William Mansfield Clark. En la década de 1920,
Clark buscaba una forma para poder medir la presión de los electrones de una manera similar a como el pH mide la concentración de protones. Y entonces él propuso el término RH2, que, explicado con palabras sencillas, es la herramienta para medir la potencia de oxidación-reducción relativa, es decir, la forma para describir el logaritmo negativo de la presión parcial de hidrógeno gaseoso que estaría en equilibrio con el sistema. Ya lo sé, complicado. ¿A que sí? Pues no, no es nada complicado. Te lo voy a hacer muy sencillo. Tú piensa en el RH2 como si fuera el instrumento que mide cuánta fuerza de choque tienen tus electrones. Imagínate que tus células son una habitación donde se está celebrando una gran fiesta. Pues en esa fiesta los electrones son los invitados que traen la alegría y la música, es decir, la energía. La oxidación es el humo y es la basura que se va acumulando en la fiesta. Y cuando un científico dice que el RH2 mide la presión de hidrógeno, lo que realmente está midiendo es cuántos invitados, es decir, cuántos electrones hay empujando para echar el humo fuera de la habitación. Si el RH2 es bajo, por ejemplo, 22, entonces significa que hay muchísima presión de invitados. Hay tantos electrones que el humo simplemente no tiene sitio en la habitación y, por lo tanto, está limpia y la fiesta sigue a tope. Eso quiere decir que estás cargado y joven. Pero si el RH2 es alto, por ejemplo, 30 o más, significa que la presión de los invitados ha caído y que el humo, o sea, la oxidación, está ganando terreno y está empezando a asfixiar a todo el mundo. En estos casos la fiesta se apaga, estás oxidado y te quedas sin batería. En pocas palabras, el RH2 te dice si tu cuerpo tiene la fuerza suficiente para empujar la basura hacia afuera o si el óxido te está ganando la partida por falta de presión. Aclarado esto, ahora voy a volver a lo que te estaba comentando, porque resulta que las cosas han cambiado desde que Clark descubrió el RH2. Hoy en día, si hablamos de RH2 aplicado a la salud y a la vitalidad celular, es obligatorio mencionar al hidrólogo francés Louis-Claude Vincent. Ya te he hablado de él en otros vídeos. En los años 50, Vincent tomó los fundamentos de Clark y desarrolló lo que después hemos conocido como la bioelectrónica de Vincent, la BEV. Y fue Vincent quien sacó el RH2 de los tubos de ensayo de laboratorio y lo aplicó al terreno biológico, es decir, a la sangre, a la orina y a la saliva. Y para que lo visualices de una forma fácil todo esto que te estoy contando, William Mansfield Clark fue quien diseñó la escala y la física del instrumento, es decir, la regla. Y Louis-Claude Vincent fue quien encendió y entendió que esa escala servía para medir si la caldera de un ser vivo, es decir, si sus mitocondrias estaban limpias o estaban llenas de un hollín oxidativo. Pues bien, la realidad al final es que el RH2 es una herramienta fascinante porque nos permite ponerle un número exacto a la presión electrónica. Lo que yo te decía, medir la tristeza. Y si el valor es muy alto, el sistema está perdiendo electrones a gran velocidad. Es decir, se está oxidando. Y si es bajo, el sistema tiene una buena reserva de energía para combatir el desgaste. A mí
me gustaría que no lo veas como un número aburrido de una gráfica. Tú imagínatelo como un manómetro de esos pequeños, como los pequeños relojitos con una aguja que miden la presión dentro de una caldera de vapor. En alguna calefacción las habrás visto. Cuando ese manómetro marca un RH2 muy alto, lo que nos está diciendo es que hay demasiada presión de oxidación dentro de tus células. En ese caso, piensa que la caldera, lo que le ha pasado es que se ha llenado de un humo negro y espeso que no deja ver nada y que amenaza con hacerlo saltar todo por los aires. Y en ese estado de alta presión, tus mitocondrias, esas pequeñas alubias de luz que fabrican tu energía, se encuentran frente a un dilema de ingeniería crítico. Un RH2 alto es como tener el aceite del motor lleno de virutas de metal. Si no limpias ese aceite y bajas la oxidación, por mucha energía que generes, el motor se va a seguir gripando. Y aquí verás, la mitocondria es una herramienta muy inteligente. Si siente que la presión del RH2 es demasiado alta debido a ese estrés mantenido, a la mala alimentación o a la falta de descanso, lo que hace es que toma una decisión técnica radical y lo hace para salvarte la vida. Entra en lo que yo llamo una huelga de celo biológica. Y seguro que sabes lo que es una huelga de celo. Eso es cuando los trabajadores de una empresa deciden cumplir con el reglamento de forma tan estricta que en la práctica lo que consiguen es que todo se detenga. Pues tus mitocondrias hacen exactamente lo mismo. Dejan de fabricar energía para que tú seas feliz, para que tengas ganas de salir o para que te ilusiones por un proyecto y dedican todo su esfuerzo a una sola cosa: fabricar radicales libres para de esa forma defenderse de toda esa presión interna. Esto que te estoy contando es una maniobra de supervivencia pura y dura. Tu central eléctrica apaga las luces de la conciencia y aquí verás a qué me refiero con las luces de la conciencia. Pues, como te decía antes, a lo que tú llamas alegría o motivación, y las apagan con el fin de evitar que el sistema colapse y que se queme por dentro. Esto es por lo que te digo que la depresión, si la miras desde la biofísica, en realidad es un mecanismo de defensa de tu propio organismo. Y me dirás, ¿cómo puedes estar tan seguro de esto que me dices? Pues mira, te lo puedo decir así porque la ciencia de vanguardia, con el doctor Robert Naviaux a la cabeza en la Universidad de California, ha descubierto lo que él llama la respuesta de peligro celular. Naviaux ha demostrado que nuestras mitocondrias no son pilas mudas. Ha descubierto que son sensores y que además lo son ultrasensibles. Y cuando detectan que la presión interna, es decir, ese RH2 del que te estoy hablando, es demasiado alta o que el entorno es hostil, simplemente lo que hacen es cambiar de función. Como te decía, dejan de fabricar energía para el exterior y se encierran en un auténtico fortín de defensa. Y piénsalo con esta analogía técnica. Tú imagina el cuadro eléctrico de tu propia casa. En él, en tu casa, tú tienes una potencia contratada, pero de repente te olvidas y conectas el horno, la lavadora, el aire acondicionado y la plancha y la televisión. ¿Qué ocurre entonces? Pues que el diferencial salta.
el sistema corta la luz de una forma automática y lo hace para evitar que los cables se quemen y que la casa salga ardiendo. Es un sistema de protección que todos conocemos. Pues ese sistema de protección ahora aplícalo al cuerpo. Resulta que tu cerebro es el órgano más caro de mantener. Consume el 20% de toda tu energía y dentro de ese presupuesto da la casualidad que la alegría, el entusiasmo y la motivación son los electrodomésticos que más consumen. Son un lujo biológico. Y cuando tus mitocondrias detectan que no hay potencia suficiente, el diferencial de tu cerebro salta. Como te decía, la depresión es un interruptor que se baja por seguridad. Y cuando aparece la depresión o la apatía, el sistema no es que esté castigando a quien lo sufre con la tristeza, no. Lo que está haciendo es aplicar un recorte presupuestario de emergencia. Es la forma en la que lo debes de ver. El sistema apaga la iluminación decorativa, y en este caso, la alegría, y lo hace para asegurar que los servicios mínimos, por ejemplo, el corazón o los pulmones, sigan funcionando. Y es por esto, por lo que te digo, que la depresión, si la miras desde el punto de vista de la biofísica, no es un fallo de fábrica y tampoco es una enfermedad. Es un mecanismo de defensa brillante de tu organismo para evitar un colapso total. Como bien dice el doctor Douglas Wallace, la conciencia y el ánimo son propiedades que solo emergen cuando hay un excedente de energía. Y si no hay excedente, no hay fiesta. Así es que cuando alguien se siente a oscuras no es porque sea débil, es porque su sistema es tan inteligente que ha preferido bajar la luz antes de que se quemen sus circuitos. El que sufre de depresión en realidad no está mal psicológicamente hablando. Lo que ocurre es que sus motores han bajado las revoluciones al mínimo para que la caldera no explote. Sus mitocondrias están en una huelga de celo y lo que percibe como una falta de ganas de vivir técnicamente es solamente una huelga de brazos caídos de sus propias células. Entiéndelo bien. Y todo esto es así porque el ambiente en el que viven es demasiado ácido y está demasiado oxidado. Te lo voy a decir de otra manera. Esa tristeza mantenida, esa grisalla que se instala y que no se va, aunque las circunstancias cambien, eso es el síntoma de una central que se ha quedado operando en modo de emergencia de una forma crónica. Es un sistema que ante una amenaza que no cesa, y ya puede ser esa amenaza química, física o emocional, ha decidido dejar las luces apagadas para proteger toda la estructura. Y aquí hay una cosa vital a distinguir. Una tristeza puntual por una pérdida o por un bache, eso es una respuesta humana natural. Pero cuando esa sensación se vuelve un estado habitual, lo que se está viviendo es una decisión técnica de tus o de las mitocondrias. Según el doctor Robert Naviaux, el problema no es que se entre en ese modo de peligro, sino que el sistema pierde la capacidad de salir de él. Y esto es muy importante entenderlo correctamente. Las células se quedan atrapadas en el búnker porque están convencidas de que la tormenta eléctrica, esa de la que te hablé,
en el vídeo pasado, sigue ahí fuera, aunque en realidad el día sea magnífico y haya un sol radiante. Y es aquí y entonces cuando la huelga de celo biológica de las mitocondrias se vuelve indefinida y el presupuesto energético se congela. Por lo tanto, no es que quien lo sufre haya dejado de ser una persona alegre, es que su central ha decidido que para que no se queme por dentro, la alegría no es una prioridad en este estado de excepción. Y entender esto es el primer paso para dejar de culparse y poder empezar a limpiar de una vez por todas todo ese hollín de los fogones. Porque una vez que sabes que quien sufre de depresión o apatía no es ni un débil ni un perezoso, sino que simplemente tiene la caldera sucia y los fogones apagados, entonces analicemos ahora qué hay que hacer para recuperar el mando. Y la misión no es obligarse a estar alegre, y entre otras cosas porque esto es simplemente imposible si no hay energía. La misión es darle a las mitocondrias lo que necesitan para volver a producir luz. Y verás, hoy no voy a darte ninguna cura mágica. Lo que voy a hacer es explicarte cómo puedes reparar la infraestructura para poder después encontrar con mayor facilidad la solución emocional. Y verás que es una cosa muy sencilla. Mi planteamiento es explicarte cómo llevar a cabo el rescate técnico de tú, de mí o de la central eléctrica. Si la batería de un coche está muerta, por mucho que tú le hables al coche y le des ánimos o le cambies el aceite, ese coche no va a arrancar. Pues bien, estas medidas que te voy a dar son las auténticas pinzas para que el sistema vuelva a tener voltaje. Una vez que hay voltaje, entonces y solo entonces la persona podrá empezar a hacer terapia, a tomar decisiones o a recuperar su vida. Es decir, este es el primer paso, el paso inicial para poder salir. Y aquí lo primero que hay que conseguir en este primer paso, en esta primera fase, es lograr bajar la presión del RH2. Y para eso necesito hablarte del agua y de la sal virgen. Y no por hidratación, sino por conductividad. Te contaba antes que el RH2 es como ese manómetro de la caldera que mide la oxidación, es decir, el humo interno que tú tienes en el cuerpo. Y que si ese valor está por las nubes, pues las alubias de luz, es decir, tus mitocondrias, seguirán en huelga de celo para no explotar. Pues bien, hay que bajar la presión. Y para lograrlo se tiene que empezar por ser muy, pero me refiero a muy exigente con lo que se bebe, porque somos un semiconductor líquido. Y para que la electricidad que generan tus huesos, la piezoelectricidad, esa que te comentaba, pueda viajar hasta el cerebro, el agua de las células tiene que ser un conductor de electricidad eficiente. Y para lograrlo es importante buscar siempre agua de manantial que sea de una mineralización débil, pero aquí no basta solo eso. Pon atención a esto otro porque a ese agua tienes que devolverle la vida, tienes que darle la mineralización que necesita para que recupere la conductividad. Y para esto hay que añadirle unos gramos de sal virgen. Y en esto no vale cualquier sal refinada de supermercado, porque esa sal blanca que te venden en los supermercados es puro sodio. Nosotros necesitamos los electrolitos que nuestro cuerpo reconoce y son los que se mantienen en esa sal virgen de salinas naturales donde el sol y el viento han hecho todo el trabajo de desecado. Y en este caso pues te hablo de la sal celta
o de la sal de Bretaña o de sales de salinas equivalentes, pero solo te hablo de esa sal virgen porque es la que va a aportar al cuerpo el magnesio y el potasio que actúan como las llaves que abren o que abrirán el paso del gas en los fogones de las mitocondrias. Sin esos minerales, el agua no tiene conductividad y se convierte en un aislante. Y con ellos resulta que el agua se convierte en un auténtico conductor de vida que permite que tus mitocondrias vuelvan a fabricar ATP y por tanto baje la presión de la caldera. Meter agua de manantial con sal es como cambiar los cables viejos y oxidados de una casa por fibra óptica de alta calidad y consigues mejorar la tasa de transferencia de datos de tu sistema nervioso. Pero, además de esa hidratación de precisión, las mitocondrias necesitan también el cargador inalámbrico de la naturaleza, la luz solar. Y esto que te digo no es para que te pongas moreno, para tener un buen aspecto y que parezca que vienes de la playa, no. Esto es la base de la fotobiomodulación. Es decir, busca la luz del amanecer o la luz del atardecer. Es la luz roja o infrarroja que penetra en los tejidos y activa directamente los motores de las mitocondrias. Verás, esa luz, que como te digo, aparece fundamentalmente al amanecer y al atardecer, activa una proteína específica en la mitocondria que se llama citocromo C oxidasa. Y ese es literalmente el dedo que pulsa el ON en la cadena de transportes de electrones. Si no tienes frecuencia de luz, el motor simplemente se queda calado. Y por lo tanto, la fotobiomodulación no es una opción, es una auténtica necesidad biológica para poder arrancar de nuevo los motores. Y aquí te digo lo que me has oído en otros vídeos. Si vives en una zona donde el sol no abunda, hay otras soluciones. Primero tienes la de las lámparas de infrarrojos. Y aquí es importante hacer una aclaración. La lámpara de infrarrojos no deberías entenderla como un lujo, sino como un auténtico suplemento de luz. Del mismo modo que si no comes bien, terminas tomándote una vitamina, si no tienes sol, debes suplementar la falta de esos fotones que tus mitocondrias esperan para poder trabajar. Sobre todo si quieres salir de una situación como esta. Y para que una lámpara sirva como ese dedo que pulsa el botón de ON del citocromo C oxidasa, necesitas que emita en una ventana muy específica que se llama el espectro terapéutico. Y aquí ten presente que te vas a encontrar con dos tipos de lámparas infrarrojas. Y presta atención a lo que te voy a decir para que puedas escoger correctamente esta que necesitas. Porque verás, por un lado está la luz roja con 160 nanómetros o nm. Y esta luz es una luz de onda corta que se queda en la superficie, en la piel, en el tejido más externo. Es una luz fantástica para la regeneración, pero para la depresión o la apatía necesitamos ir más profundo. Y entonces está la que se llama la lámpara de infrarrojo cercano, NIR, que alcanza los 850 nanómetros. Esta es la clave. Y esta frecuencia, la de esta lámpara, es invisible al ojo humano, pero es capaz de atravesar huesos y llegar hasta el tejido cerebral. Es esta la que realmente interactúa con el agua estructurada de tus células y la que empuja a tus mitocondrias a arrancar de nuevo. Y aquí te hago una aclaración. Tú ten presente que la luz no viaja en línea recta, viaja en ondas, como las olas del mar. Y el nanómetro lo que mide es la distancia entre una ola y otra, algo así como la zancada de la luz. Pues bien,
en el caso de las lámparas, estamos hablando también de dos tipos de zancadas diferentes. Primera está la zancada de 660 nanómetros. Esta es una luz roja visible que tiene el tamaño exacto para chocar con los receptores de tu piel y repararlos. Y este rojo de 660 nanómetros es lo que se llama una zancada corta y que es absorbida casi por completo por la hemoglobina de la sangre y la melanina de la piel. Porque lo entiendas, es como intentar atravesar una pared con una pelota de goma. Rebota o se queda pegada. Para una herida en la piel es absolutamente genial, pero para la central eléctrica del cerebro no funciona porque no llega. Y segundo está la zancada de 850 nanómetros. Esta es una luz invisible, es decir, infrarroja, y que tiene una zancada más larga y poderosa, y es capaz de atravesar tus músculos y tus huesos para llegar hasta tus órganos internos. Esta frecuencia de infrarrojo cercano tiene la medida exacta para escurrirse entre las células y el agua de los tejidos sin ser absorbida. Es capaz de atravesar el hueso del cráneo y llegar a la corteza cerebral. Esta es la llave que encaja en la cerradura de las mitocondrias más profundas. Si la llave, es decir, la zancada de la luz, no mide exactamente esos nanómetros, entonces simplemente no encaja en el receptor de tu mitocondria y el motor no arranca. Si lo que queremos es despertar a un cerebro apagado, necesitamos una lámpara que tenga la ingeniería de precisión de disparar en el pico de los 850 nanómetros. Porque esa es la frecuencia que tiene el permiso de paso para atravesar tu cráneo y llegar directa a tus neuronas. Por ponerte un ejemplo, esto es como sintonizar una emisora de radio. Si te mueves un poco del dial, al final lo único que escuchas es estática. Pero a 850 nanómetros la señal llega limpia. El citocromo C oxidasa la recibe y el motor mitocondrial por fin arranca de nuevo. Pero hay una cosa más. No basta con que tenga esa luz. Además, es importante que tenga potencia, es decir, irradiancia. Porque, como podrás entender, de nada sirve tener la frecuencia correcta si luego la intensidad es tan débil que no llega al objetivo. Si no lo tienes presente, esto al final podría ser como intentar iluminar el fondo de una piscina con una cerilla. Tú lo que necesitas es un foco que tenga la fuerza necesaria para empujar a esos fotones hacia abajo. Así es que busca paneles LED de grado terapéutico. Y las bombillas rojas antiguas, que eran de filamento, acuérdate, estas que se enroscaban, generan mucho calor, que es el infrarrojo lejano, pero muy poca intensidad en las frecuencias que activan el citocromo C oxidasa. Los paneles LED actuales te permiten recibir una dosis masiva de fotones de arranque y esto sin que se queme la piel. Muy importante. Y porque me entiendas, un ejemplo más, esto es como comparar un chorro de agua a presión, que es la LED, con una neblina de vapor, que es la incandescente. Para alguien con apatía o con depresión, saber que existe una llave física que puede atravesar el hueso y encender su motor biológico es una información increíblemente poderosa y hoy te la estoy dando. Porque todo esto deja de ser algo emocional
para convertirse en un auténtico mantenimiento de hardware que tú puedes hacer. Y eso es el primer paso para la recuperación. Pero pon atención porque además hay más caminos, además de estos que te acabo de comentar, de las lámparas infrarrojos. Y en caso de que no tengas acceso al sol o a una lámpara de infrarrojos, también te sirven, por ejemplo, las saunas, pero no cualquier sauna. Te sirven solo las saunas de infrarrojo cercano o NIR. Y estas suelen ser cabinas con unas bombillas especiales que no calientan tanto el aire, pero que te bombardean con esa luz que te penetra. Son estas las que sirven para el protocolo de arranque mitocondrial que necesita alguien en ansiedad o en tristeza o en depresión. Pero no solamente esto, también está el frío. Una ducha de agua fría de 1 minuto no es un castigo, es un auténtico reinicio forzado del sistema, porque el frío activa lo que llamamos la grasa parda, que es un tejido que es entero, pura mitocondria. Y cuando el cuerpo siente frío, y ese frío es un frío extremo, las mitocondrias reciben una orden de máxima prioridad: quemad grasa y generad calor, es decir, ATP. Así es que darte una ducha de agua fría es como darle un empujón a un coche en una cuesta abajo para que el motor arranque por compresión. Esta es una solución más, pero ahora vayamos al último punto, el tercer punto del protocolo. No olvides la importancia de los electrones con su carga negativa. Hay que pisar la Tierra siempre que se pueda. Y aquí verás, y porque me entiendas bien, no me estoy refiriendo o no te estoy invitando a eso que algunos llaman conectarse con la madre tierra en un sentido místico. No. Yo lo que estoy haciendo es hablarte de física de superficies. La depresión, y sobre todo la depresión mantenida, genera un exceso de carga positiva, es decir, un exceso de oxidación. Y el grounding, el contacto con tierra, es la forma más sencilla de vaciar ese cenicero eléctrico que arrastra a quien sufre una situación como esta. Al tocar tierra, los electrones que tienen carga negativa suben a tu cuerpo para neutralizar el RH alto. Y lo que se logra con una descarga de presión es que la mitocondria sienta que el peligro ha pasado y que puedes salir de la huelga de celo. Y aquí una solución alternativa si vives en un piso alto en el centro de una ciudad o no tienes un parque cerca, también tienes otro camino. Existen las alfombrillas de conexión a tierra o de grounding y también existen las sábanas para que lo uses en tu cama. Son dispositivos técnicos que se conectan a la toma de tierra de tu casa y que te permiten descargar esa estática y recibir electrones mientras que duermes o mientras que trabajas. Esto es una solución de ingeniería para un problema de aislamiento moderno, nada más que eso. Pues bien, ya tienes el camino. Pero, claro, ya nos conocemos y puedo imaginarme también lo que es más que probable que estés pensando. Y que después de todo lo que ha pasado a alguien que sufre una depresión o que sufre de apatía, estarás pensando que venir a decir que bebiendo agua con sal, tomando el sol y pisando la tierra la situación se resuelve, podría sonar a una solución simplista o incluso a un insulto. Pero aquí, por favor, presta atención a esto. Yo no te estoy diciendo que haya que tener fuerzas para hacerlo. Lo que te estoy diciendo es que antes que nada, lo que hay que hacer es reparar el cableado. Esto no va de voluntad, esto va de física. Yo no busco
que la persona se sienta bien al día siguiente de empezar. Lo que busco es que sus células dejen de estar en modo supervivencia para que por fin pueda encontrar que tiene el voltaje necesario para poder empezar a luchar. Porque lo que te decía antes, todo está limpio en su ADN, no tiene nada más que quitar el polvo, quitar el hollín. Y esto es algo esencial para poder salir de una situación de apatía o de depresión. Y me gustaría que esto te lo llevaras grabado a fuego. Quien sufre estas situaciones no es un paciente que sufre una enfermedad misteriosa. Es una persona como tú o como yo a la que hay que hacerle descubrir que su apatía es un problema técnico de suministro eléctrico. Él o ella no están rotos y su plano de salud perfecta sigue ahí, escrito en su ADN, con el único problema de que no tenía o no tiene el voltaje suficiente para leerlo. Y si ese es tu caso, a partir de ahora o a partir de hoy, cuando sientas que no puedes más, no te castigues. Entiende que tu batería simplemente está al 1% y empieza a cuidarla. Igual que no le echarías la bronca al coche porque no arranca, no te la eches a ti mismo. Dale luz, dale toma a tierra, ya sea en el campo o con tu alfombrilla. Dale agua de manantial con sal de la buena y deja que tus motores vuelvan a iluminar tu vida. Pero prepárate, porque si hoy hemos entendido por qué se apaga la luz, en el próximo vídeo te voy a hablar de lo que ocurre cuando la luz está ahí, pero sin embargo no logras ver nada porque el cristal se ha empañado. En el próximo vídeo voy a entrar de lleno en la niebla mental y en lo que la medicina etiqueta como TDAH, que no es otra cosa más que el trastorno por déficit de atención o hiperactividad. ¿Sientes que piensas a través de una cortina de humo? ¿Que tus ideas resbalan por tu cerebro sin dejar huella? Hoy nos dicen que el TDAH es un fallo de fábrica, pero yo te voy a demostrar que no es falta de inteligencia, sino, de nuevo, un problema de conductividad bloqueada. Tú piensa en una televisión de última generación con la pantalla llena de manchas de grasa. La imagen está ahí, es perfecta por dentro, pero tú solo ves algo borroso. En el vídeo próximo te voy a descubrir quién es el ocupa metálico que está ensuciando tu procesador y sobre todo cómo vamos a pasarle el paño para que tu mente pueda volver a ser un cristal transparente. Si te gustó el vídeo y crees que puede ser útil a otros, me harías un gran favor si lo compartes, porque verás, me ayudarás a diseminar el conocimiento para que más personas dejen de ser pacientes y vuelvan a ser dueños de su propia vida. Te invito a seguir adelante, siempre adelante. Y ya sabes, te leo en comentarios.